my name is Inés. Bueno, como siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy para que no te desconectes así al minuto uno y te puedan pasar bien los anuncios de YouTube y con esto nosotros cobrar todavía más, aparte de los impuestos de los españoles? Pues mira, pandemia de la pobreza. Lo de las series, se nos está yendo la olla porque claro, como hay tanta variedad, pues en fin, vamos a hacer aquí una comentadita. Pablo Hasél y la libertad de expresión. Fíjate, denso, plúmbeo. Y la señora, por supuesto, haciendo aeróbic en Myanmar mientras daban un golpe de estado, cariño. Si es que está el mundo hecho un santo Cristo. Como no, pues yo me rodeo de unos cachorros fantásticos en la tarde de hoy que se van a presentar y yo ya me callo la puta boca porque es que no tengo mucho más que decir. ¿Cómo estás, Chocho? Pues yo me llamo Néstor, tengo 20 años, soy de Madrid y nada, estudio diseño y gestión de moda y también tengo un curso en periodismo de moda y pues nada, estoy muy encantado de estar aquí. Oye, yo también que lo estés. ¿Conocías Genplace? Sí, por supuesto. Hombre, claro. Y más que lo vamos a recomendar ahí en el diseño de moda. Ya lo he recomendado. Estábamos off the record hablando de que echas de menos un poco pues cortar el patrón, pero hijo, también tener ahí un poco de visión, de tocar las perlas. Claro. Que no sean todo perlas virtuales. Presencialidad, que se vean las cosas en directo. Echamos de menos un poco aquello, en directo, sí. Estamos ya un poco hasta la cuca. Sí. Ya lo sé, amor. Margot. Margot, yo estudio cine. Bueno, terminé de estudiar cine ya hace poco y ahora estudio dirección de escena y dramaturgia. Anda. Y pues eso, estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo y... ¿Estás pudiendo trabajar? Sí, con sus consecuencias, sus cositas de pagar, no pagar, pero sí. Ah, que no pagan. Pero eso no tiene gracia. Ya no tiene ninguna gracia, ¿no? Ay, bueno, pagad a Margot, por favor, y a todos los que no les estáis pagando. O sea, primer aviso, como decían. Bueno, tenemos a Tito Rafa en el Zoom. Bueno, fantástico. Una persona absolutamente atemporal, con el chaleco de correos y el árbol de Navidad. ¿Cómo es esto? Pues que yo soy Tito Rafa, soy andaluz y soy imbécil, pero no tienen que ver, o sea, no están conectadas. Para nada. Y como el año está como está, digo, pues yo dejo el árbol y ya cuando se vea que salimos de algún modo, ya lo quito. Oye, me parece genial. O sea, tú tienes un podcast, ¿verdad que sí? Sí. Hombre, es que yo voy a hacer el spam ahora mismo por la puta cara. Tengo varios, pero este es el bueno. Este es uno de los buenos. Abro hilo. Vale, ¿y es un podcast o eso es un libro? Oye, tío, porque eres... Es una libreta, ni la he estrenado, ¿verdad? Hostia, tío, hostia, vale. Pero bueno, que me encanta tu presentación de que eres imbécil. Bueno, pues... Yo lo asumo. CCC, creador de contenido desde casa. Eso es... Mira, pues si eres uno de esos puedes acabar, en fin, ya tú sabes dónde. Entre España y Francia. No, se está muy bien en Málaga. Ay, pues sí, Visca Málaga, di que sí. Amor, Javi, ¿cómo estás? Buenas, pues genial, aquí estamos. Preséntate tú un poco. Sí, mira, yo soy Javi, soy de Ciudad Real y con la que está cayendo soy autónomo. Me dedico a la traducción y también al copywriting, que no tiene nada que ver con los derechos de autores, como se cree mucha gente, sino con escribir textos que sean muy guays y molones para las páginas web. Ah, vale, esa es la diferencia. Sí. ¿Pero tú tienes algo que ver con la SGAE? Yo no tengo nada. Con la SGAE yo tampoco. Ah, vale. No, mejor. No, es broma. Alguien tiene que regular estas cosas. Bueno, y además compartes apellido pues, con uno de mis cruses, que es Miguel Ángel, ¿no? De nombre. Héctor, ¿qué tal? Bien, bueno, yo soy Héctor, estudio Relaciones Internacionales, estoy terminando ya en inglés, un poco estresado con el TFG y las prácticas, pero bueno, así en general bien. Bueno, bien. Tirando, semipresencialmente. ¿No? Semipresencial. ¿Está bajando ya el mood o no? Un poco. La Navidad lo renovó un poco, pero está volviendo... Pero oro parece, plata no es, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿Y Leire? Hola, yo me llamo Leire, estudio el doble grado de Periodismo y Relaciones Internacionales en la Rey Juan Carlos, soy de Zaragoza, tengo 19 años, soy un poco un bebé, pero bueno, aquí estamos y encantada de estar aquí. Oye, escúchame una cosa, ¿y tienes Tinder? Tenía. Pero ya no, la pandemia no te da seguridad, no te da ninguna. Yo a mí si no me trae una PCR negativa... Ah, eres de esas, de poner en la biografía PCR negativa. No lo he puesto, pero me lo planteé. Pas por COVID, hombre, claro. Es que ¿para qué nos vamos a jugar la salud? Por gente muy necia, que es que eso es lo que hay por ahí. Bueno, vamos a ver, empezamos ya con la movida. Yo solamente os voy a lanzar aquí unos datos. La situación de pobreza extrema en España ha aumentado en un 9,2 antes de la pandemia.
y ahora estamos ya en un 10,86. Y la de pobreza severa, que yo tampoco entiendo muy bien la diferencia, pero esto es lo que dice la noticia, se incrementaría en 800.000 personas, casi 1 millón de personas en la SHIT. O sea, bueno, dijeron que íbamos a salir de esta más fuertes, lo que tenemos claro es que vamos a salir pues más pobres. Yo quiero pues hacer un poco approach de qué sentís, cuáles son los problemas más graves de la consecuencia de esta pandemia. Vosotros como chavales, como gente, como humanes. Pues yo creo que más allá de la salud mental, que se está viendo horriblemente afectada, obviamente las desigualdades sociales que se están generando. Si ya veníamos de una situación bastante mala, por decirlo de alguna manera, porque no nos recuperamos de la anterior y nos metemos en otra, con los ERTEs, con la gente que pierde los trabajos, con el paro cíclico, el paro estructural, no se ofrecen soluciones como para que como para que esto vaya a mejorar, al menos en un futuro próximo. ¿Tú crees, Margot, que el ingreso mínimo vital y los ERTEs, tú que eres trabajadora, es un parche o es una solución posible a esta situación de pobreza que estamos viviendo? Pues, sinceramente, yo creo que ahora mismo, para la juventud sobre todo, que tiene como de media 900 y pico euros, no me acuerdo exactamente cuánto era, pues está complicado, sobre todo en el sentido de que el 50% de nosotros no estamos activos porque estamos estudiando o por lo que sea, y dentro de los que están activos, el 30% de los trabajadores jóvenes están en paro actualmente. Entonces, todo este tema de los ingresos mínimos vitales, etcétera, etcétera, no nos dan en ocasiones ni para alquilar y tener una renta básica. Y yo tengo compañeros de clase, amigos, etcétera, etcétera, que actualmente están sin calefacción, con la que está cayendo en Madrid, de las nieves y todo, están sin calefacción. Y esto es un problema, porque si quieren calefacción tienen que dejar de estudiar, y si tienen que dejar de estudiar no pueden llegar a donde quieran llegar en un futuro laboralmente. No se está entendiendo, o sea, esto es una realidad de mucha gente que no se entiende como pobreza severa, pero sí que realmente estás haciendo un ahorro energético porque básicamente estás con abrigo en casa estudiando. O sea que es un poco heavy. Yo quería preguntaros, ¿vosotros tenéis el sentimiento de que hay una angustia generalizada por llegar a fin de mes? Voy a preguntárselo a Javi, a ver qué opina él, que es autónomo. Hombre, es complicado. Yo, a ver, justo en estos momentos estoy empezando, entonces tengo la suerte de estar viviendo en casa. Probablemente, si yo en estos momentos viviera en un piso en una gran ciudad como Madrid, con los ingresos que tengo ahora de autónomo recién empezado, no podría permitírmelo. Entonces, es muy complicado porque, claro, se suma que la situación se está agravando cada vez más, vemos que la pobreza va aumentando, pero lo que no disminuye es el coste de vida. Cada vez estamos pagando más por alquileres, por la luz, que hemos visto hace poco que ha subido, y entonces hay como una situación que no está equilibrada ni balanceada. ¿Y tú crees, Néstor, que se ha utilizado un poquito la pandemia como excusa para velar el problema real que teníamos en España ya, pues no sé, o sea, es que yo he nacido ya con la crisis, o sea, quiero decirte, a mí ya en 2008 que estalló la crisis, 2010 que ya alcancé la mayoría de edad, crisis, todos crisis. No, totalmente, o sea, yo creo que sí que desde luego se ha usado la pandemia porque ahora hay un nuevo estilo de vida que se llama el co-living y tal, y ahora dicen que en España está surgiendo, que hay un boom de esto que, o sea, viene a raíz de después de la pandemia, ¿no? Que supuestamente pues la gente ahora pues como tiene miedo a sentirse sola y claro, pues nos hemos dado cuenta de que el afecto entre personas pues es muy importante, pues claro, se supone que ahora este estilo de vida pues te lo venden como que es súper moderno, es súper vanguardista, pero yo lo que creo es que este estilo de vida al final lo que te está haciendo es ocultar la precariedad de los jóvenes y que hay muchísima gente joven que es que no se puede permitir por sí sola pagar un piso y hasta los 30 y los 35 y es tremendo. O sea. Eso decía Samantha Hudson en un tuit que me ha encantado, decía el co-living, yo la amo también, decía, el co-living es es disfrazar de vanguardia la precariedad, o sea, es que literalmente, pero
aprovechando, claro, cuando siempre hay crisis, o sea, el dinero ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, también voy a citar aquí a David Broncano, la mano invisible parece ser visible ya. ¿Por qué? Porque os explico. Hay un dato que revela un informe de que los súper ricos han aumentado en nuestro país, y que son ahora 26 millones de personas, o sea, 26 personas las que ganan más de 30 millones de dólares. O sea, espérate, es que esto está como de difícil lectura, pero que ganan mucho dinero. O sea, que hay mucha gente... O sea, ¿merece Messi ganar 555 millones de euros cada 4 años, Héctor? Bueno, yo creo que es un despropósito, pero el problema no es ese. El problema es que con todas las crisis, sean las que sean, o la económica que has mencionado tú antes, o ahora la que ha venido con el coronavirus, el problema es que lo malo siempre lo sufren los mismos y los ricos siempre se hacen más ricos. Hace poco salía una noticia que decía que Jeff Bezos había ganado, pongamos, 8.000 millones de dólares, no era tanto, pero bueno, con los ingresos que había aumentado durante la pandemia. Y en Estados Unidos, que es el país en el que él cotiza, los pobres habían visto reducidos sus ingresos exactamente 8.000 millones. Y entonces dices, claro, al fin y al cabo el problema estructural de esto es que a costa o con la excusa de la crisis del momento, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Es decir, los problemas siempre los sufren los mismos. Tito Rafa, necesito que nos des luz a toda esta situación. ¿Qué hacemos? Reivindicar mucho. O sea, no podemos quedarnos callados. Es que esto... A ver, yo no soy economista no tengo ni idea y me niego a... Yo tampoco, pero nivel usuario, ¿cuál es tu sentir? Nivel usuario, me da la impresión de que mi padre es albañil, lleva toda la vida trabajando y que en su momento mi hermano ya vivió la burbuja inmobiliaria y después vino otra burbuja y luego la burbuja de... Ahora estamos con la de los youtubers, que eso explotará también en algún momento. Y estamos encadenando burbujas con un país en el que hay más bares que farmacias y está ahí más o menos equilibrado. Es que creo que en general está muy mal estructurado desde el principio y hay un problema general y encima, que salió hace poco el dato, el paro juvenil en España es el primero de Sí, somos Europa. los primeros en consumo de porros y de paro infantil, juvenil. Toma ya. Bueno, paro infantil, que eso ya es la siguiente, la de que los chavales de 7 años ahí picando. No puede, es que creo que era un 40% de paro juvenil en España. Hombre, si vamos a estar así y luego va a haber mucha gente que encima trabaja gratis, porque luego las prácticas no se regulan y un montón de cosas, pues es que igual la pandemia nos sirve para darnos cuenta de que el país, como tal, está mal armado, de que hay que desmontarlo y volverlo a armar un poquito. El Lego tiene que estar mejor puesto. A ver, entonces, con lo que tú me estás diciendo, yo voy a preguntar a Leire, por ejemplo, ¿crees en la redistribución de la riqueza realmente? Sí. ¿Y cómo o sea, quiero decirte, no con esto te llevo a la respuesta necesariamente de impuestos y de youtubers andorranos, pero quiero decirte, ¿cómo solucionamos esta movida? A ver, evidentemente la solución está en los políticos porque al final son los que se encargan del cotarro. Entonces, si ellos no se ponen firmes y dicen esto hay que cambiarlo porque esto está mal. O sea, de hecho, hoy ha salido una noticia de que han aumentado el presupuesto de los partidos políticos del Congreso de los Diputados porque lo necesitan para las gestiones. No lo necesitan para las gestiones, quiero decir, más lo necesitan aquellas personas que están en ERTE y no cobran. O más allá, o sea, también lo necesitan esas personas que se están muriendo de frío con la ola de frío que vino porque no tienen casa y apenas tienen mantas para taparse. Ya, eso es muy fuerte, lo de la Cañada Real y el Pozo. Que, por cierto, hay un documental muy interesante del Pozo que habla precisamente de toda la movida y el estigma que tienen ahí. O sea, que luego después, dentro de la propia marginalidad, hay más marginalidad aún. O sea, en fin. Bueno, de forma exabrupta, no hemos llegado a ninguna conclusión. Esa es la verdad verdadera. Estamos en la mierda, políticos, a currar. Que encima, que ahora, por lo visto, se han aumentado el sueldo pues ya está, chicos. Por favor, haced algo. Pasamos al bloque 2. Genial. Bueno, ¿qué pasa? Que en momento pandemia pues nos está trayendo mucho pues eso, un ocio audiovisual. Entonces yo quiero preguntaros, no en plan rollo señora de 700 años hablando con las hormigas del hormiguero, sino de forma real, ¿pensáis que ahora hay como
un sobreconsumo, o sea, que parece el puto Tinder ya, Netflix, o sea, que ya no sabes ni qué coger ni qué no, o tenéis muy definidos vuestros estos y seguís las sugerencias que os marca el propio Netflix o HBO? Yo, por ejemplo, con Netflix, o sea, yo creo que tardo más en decidir qué peli ver o qué serie ver que literalmente ponerme a verla. O sea, yo puedo estar haciendo scroll, vamos, o sea, horas, hasta que decido al final, venga, esta peli me pongo, o sea, no sé. Y, por ejemplo, ¿cuál es la última serie que has visto así? No me digas Juego de Tronos o una bajonera de estas. Es que no he tenido mucho tiempo tampoco para ver... Ay, mi niña. Ya, es que está un poco agobiado. Está muy agobiado. ¿Tú, Néstor, estás viendo cosas? Yo estoy viendo cosas, sí. Lo que pasa es que ahora estamos en época de exámenes y estoy viendo menos, pero vamos, sí. Y durante las Navidades y la pandemia, mis padres y yo no dejábamos de ver películas con mi hermana y llegó un momento en el que ya no quedaban películas, ni quedaban series sobre las que hablar, ni quedaba nada. Entonces yo creo que un poquito está bien, pero hay que tener cuidado, también no nos desconectemos más de la cuenta de la realidad. ¿Por qué? ¿Por las series, dices? Sí. O sea, ¿tú crees que hay un consumo compulsivo de series ahora mismo? O sea, que por eso nos están echando más. Sí, yo creo que son un escape fácil de la realidad y del aburrimiento, más que nada, porque el problema es que ha habido mucho aburrimiento con la pandemia, y yo creo que hay que tener cuidado y poner un límite, porque si no va a llegar un momento en el que ya no quieras salir ni quieras hacer nada, porque la alternativa ideal del mundo ideal es el que ves, es el que estás viendo en las series. Ya. Entonces yo creo que hay que tener cuidado y todo en su justa medida. Tito, Rafa, ¿qué pasa? Que estás así, es que eres el mejor, o sea, soy tu fan. Es que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho por ahora, sobre todo porque yo he escrito ahora uno de los TFGs que tengo que hacer para acabar las carreras y todas estas cosas, y mientras lo escribía, mi única manera de ser productivo es tener de fondo una serie que ya haya visto. Porque ¿En serio? Si no, sí, y tenía que tenerla de fondo porque si no me agobiaba mucho, mis problemas personales entraban dentro de toda la situación y creo que estamos consumiendo de manera radicalmente compulsiva. Y ¿Por luego también me pasa que ahora que ya he acabado eso, es que me está volviendo la cabeza. ¿Qué te ha hecho risa? Porque me he enganchado yo ahora y me pega muy poco con mi edad y tal, pero me he enganchado a Dos Vidas, a la nueva telenovela de la 1. ¿En serio? Sí, estoy muy enganchado a Dos Vidas y lo reconozco y puedo ver WandaVision cada semana que sale un capítulo y a la vez todas las tardes estoy viendo Dos Vidas. Muy bien, bueno, a nosotros el corporativismo nos encanta, acuérdate, ¿sabes? O sea, que eso nos viene genial. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Que estoy súper de acuerdo con lo que está dicho, de que al final yo creo que sí que estamos consumiendo series pues compulsivamente, pero creo que también la pandemia ha puesto en valor otra vez la importancia que tiene el entretenimiento. Ole. Y considero que al final, o sea, vale, sí, estamos consumiendo series compulsivamente, pero es que también luego nos ponemos a comer, ponemos las noticias y estamos consumiendo pandemia compulsivamente. Entonces, considero que también es una vía de escape que a lo mejor pues es en exceso, pero considero que también al final pues eso se ha puesto en valor, pues la importancia del entretenimiento, del cine, de las series y no sé, me parece. Manu, que tienes que decir tú, Sí. que es tu field, tu topic. Iba a decir, porque sí que es verdad que actualmente esto al sector audiovisual nos está viniendo bien, sobre todo en España. O sea, está surgiendo cosas muy buenas, como pueden ser películas en Netflix o series en HBO, que se están moviendo internacionalmente y que eso está muy bien porque se está generando un producto español con marca que encima está gustando y está saliendo fuera. Y eso yo creo que es a valorar. Además de esto, tenemos plataformas como Filmin o como Flixolé que lo están petando, que ahora mismo están, o sea, hay marcas que están apostando por ellas para que salgan fuera del territorio nacional. Y eso es fantástico, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que solucionar del tejido empresarial de la industria cultural. ¿Y alguna recomendación que nos des ahora? ¿Alguna recomendación? Sí. Con respecto a cosas actuales. Yo la que más me ha gustado de lo último que he visto ha sido Gambito de Dama. Gambito de Dama, pero me encanta. ¿Sí? ¿La recomiendas? La recomiendo muchísimo. Vale. Me parece que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Yo recomiendo 30 monedas, recomiendo It's a Sin, con uno de los protagonistas de Years and Years, es maravillosa, que habla de los inicios del VIH en London. También I May Destroy You. En fin, ahí lo dejo. Javi, oye, escúchame una cosa. ¿Tú crees que vemos series como signo de identidad, de estatus? Porque yo acabo de decir unas series que, en fin,
¿sabes? Hombre, no sé si vemos series como signo de estatus, pero sí que creo que vemos series en las que nos vemos reflejados de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, antes se comentaba que ahora vemos muchas series porque queremos evadirnos de la pandemia. Pues probablemente lo que menos me apetece ver a mí en estos momentos son series que hablen de enfermedades o de tragedias familiares o de por ejemplo, apocalipsis zombie, por ponerte un ejemplo, que es lo que parece que el mundo está viviendo en la actualidad. Es genial. Entonces, lo que a mí ahora me apetece es algo que conecte conmigo y que me distraiga. ¿Y tú crees, por ejemplo, que si todo el mundo ve una serie y tú te quedas fuera de esa serie, estás como un poco en plan de... ¿Qué fe? Sí, pero yo creo que algo bueno que tiene, como ha dicho Margot, toda la variedad que hay ahora, es que siempre vas a encontrar un nicho de gente que esté viendo lo mismo que tú o que pertenezca al mismo fandom que tú o lo que sea. Es decir, cuando íbamos al instituto había 2 series que ponían todas las semanas y que si no las veías estabas fuera de la onda. Pero ahora creo que hay tantas cosas que, sobre todo a través de las redes sociales, siempre vas a encontrar pues eso, un nicho de gente, un grupo de gente que le va a gustar lo mismo que a ti. Hay una serie de fantasía que se llama La Isla de las Tentaciones, que no os lo vais a creer, que eso es un experimento sociológico fantástico. Leire, ¿tú crees que es mejor ver series que leer libros? Uf, yo no. O sea, yo es que, o sea, a ver, yo siempre he leído más. Ahora no porque, bueno, pues porque no tengo tiempo, pero creo que lo bueno que tienen las series es como que te lo dan todo hecho. O sea, al final tú la ves y tú la puedes entender, no la puedes entender, te puede gustar. Yo era de tu discurso, Leire, te lo tengo que decir. En plan de, uy, a mí me gustaba mucho leer, pero por lo que sea... No, pero al final lo bueno que tienen los libros también es que como que tú te lo puedes imaginar todo. O sea, ellos te dan la historia, pero tú pues, te imaginas a las personas, te imaginas los escenarios. Obviamente no digo que una cosa sea mejor que la otra. Y eso, pero también quería decir que al final estamos consumiendo masivamente series porque es que, bueno, series, películas, porque es lo único que podemos hacer en este punto. O sea, si nos evadimos de la realidad porque te pones las noticias y es todo pandemia y vas a acabar en una depresión, porque... Todo apunta a eso, ¿verdad? Sí. Eso o a tirarnos las armas, tía. Totalmente. Y yo no sé qué prefiero, también te lo digo. Hostia, tía, madre mía, Leire. Pero bueno, que entiendo perfectamente lo que quieres decir y es el punto este de que ya el ocio es el que es, o sea, que no hay... ¿Tú tienes TikTok? No, estoy súper orgullosa de mí misma porque no he caído todavía, pero no lo rechazo del todo. Dinos un libro así como para recomendar a la gente que tú digas, esta te ha dado que pensar. Memorias de una salvaje de Bevis Hernández. Ahí la llevas, por la puta cara. Pues nada, ¿qué más os puedo preguntar de esta movida, chicos? Pues es a que mí sí, con respecto a lo no, que quiero decía... que tú digas lo que quieras, Marta. Genial. Vale. Es que quiero que seas mi madre, no es broma. Es que a que Yo sí, también. a que tiene espíritu de madre. ¿De madre? Sí. Que tendré con 21 años que me digáis esto. No, tienes muy buena vibe, tía. Dale. Vale, pues yo con respecto a lo que decía ella, me parece importante también remarcar que si estamos todos encerrados en casa viendo Netflix and Chips, o sea, estando en Netflix and Chips, es porque igual tampoco tenemos pasta los jóvenes para ir a tomar algo. O sea, yo me he encontrado con un montón de situaciones en las que dices, bueno, pues nos vamos a casa, pillamos algo en el supermercado abajo y nos vamos a ver Netflix porque no hay otra. Y de hecho, ya más allá de las plataformas y todo esto, creo que a nosotros nos encantaría ir al cine, nos encantaría ir al teatro, nos encantaría, o sea, a todo el mundo. Lo que pasa es que no puede ser que cueste lo mismo Netflix, o sea, una suscripción de un mes a Netflix que 2 entradas al cine. Entonces, esto es lo que está pasando, que no tenemos la capacidad económica como para salir a hacer otros planes, que nos encantaría, pero estamos ahí encerrados. Y sí que también nos han vendido mucho esto de Netflix and Chill, pues como lo que hablábamos antes del co-living, que es como la romantización de esto de que estamos todos muy bien, de la pobreza, que estamos muy bien en casa y todos muy contentos y tal. Oye, es una bajona, Tito, Rafa, ¿tú qué piensas? ¿No te da la bajona un poco el mundo cine? Porque es que a mí el que se vayan a chapar los cines me está causando una depresión auténtica. A mí me da mucha pena, pero y además me da mucha pena porque es que no se está hablando de eso. O sea, se está hablando, pero no hay una intención de ayudar y de que sobrevivan las salas. Dicen, hay que reinventarse. Sí, tendrán que reinventarse, pero también les viene bien un poco de ayuda. Que no todas las ayudas
son bien recibidas, pero que no todas las ayudas en este momento además sean solo para la hostelería, que se las merecen y tal, pero que también el sector de la cultura necesita ayudas. Y estoy súper de acuerdo con lo que estaban diciendo de romantizar el Netflix and chill. También te digo que yo, ahora no, porque ahora no se puede, pero es verdad que si quedo con amigos o amigas y tal, prefiero hablar, pero por conocernos más. Pero lo que sí, ¿no os ha pasado? Porque yo es que estoy harto de decirlo. Es que hay tantas series y todo el mundo ve tantas series, menos Dos Vidas, que solo la veo yo. Y, o sea, yo de mis amigos, quiero decir, viva Televisión Española. Pero, por ejemplo, yo he dicho un montón de veces, me preguntan, ¿has visto Gambito de Dama? Y digo, entera no todavía. Y así te libras finges que has visto todo y no te quieren hacer spoilers, que a mí me dan igual los spoilers, pero así te libras. Y yo es la frase que más he dicho en los últimos 3 años, porque al final siempre me pongo Brooklyn Nine-Nine, al final siempre repito las mismas series. Tito, qué granujilla eres, ¿eh? No, pero eso lo ha dicho todo el mundo. Sí, yo también he dicho algunas cosas, pero lo hago en general con todos. Y una sinvergüenza es aplicado a todo. En plan de, ya, sí. ¿Has visto el tuit, el no sé qué, el meme, el sus putos muertos? Y digo, tío, es que... O sea, tengo 2 ojos, no 96, loco. Y 24 horas en un día y tengo que dormir por lo menos 8, ¿sabes? Entiéndeme. ¿Puedo decir otra cosa? Tú di lo que quieras, amor. Con lo de que nos falta también eso de salir y tomar algo y demás, yo creo que ahora, de hecho, incluso estas plataformas te han adaptado a que tú puedas socializar con la gente y ver pues, el plan que haces de, venga, me voy a casa de tal a ver una peli. Pues durante la pandemia había, de hecho, un chat que te proporcionaba Netflix para que tú pudieses comentar en directo la serie con tus amigos. Entonces yo creo que es que incluso ya hasta nos lo ponen en bandeja para que te quedes en tu casa. O sea, que yo, donde esté el hecho de ir con mis amigos a ver una peli, y lo del cine, bueno, que me parece una catástrofe, porque yo creo que sí que va a volver a abrir, obviamente, porque esto no es la normalidad. Sí. Pero es que ahora tened en cuenta que todas las distribuidoras, bueno, tú lo sabrás, todas las distribuidoras, o sea, todas estas, claro, no quieren sacar películas porque están... Yo no quiero sacar películas porque el del cine tampoco quiere abrir, pero no sé qué, y es una catástrofe. Javi, ¿qué piensas de este momento cierre de cines? Qué bajón, ¿no, eh? Es una bajona total, sí. Lo que pasa es que yo creo que en este momento con la pandemia tenemos tantos frentes abiertos, por un lado los cines, por otro lado la hostelería, por otro lado el turismo, que es como muy difícil poder atender a todos los sectores, darle la importancia que se merecen y aportar soluciones para intentar resolver todo sin tambalear, ¿no? Yo también lo creo. Javi, ¿sabes a quién me recuerdas? Me recuerdas mogollón al actor que se llama John no sé qué de Patria. Eres igual. El que sí, pues claro, bueno, no te puedo decir el qué pasa, porque claro, ya vaya spoileraco, pero bueno, hablando de claro, series... es que no me he visto la serie. Javi, pues tienes que... te has visto unos capítulos, ¿no? Me he visto el tráiler. Bueno, chicos, vamos a cambiar de tema, porque hablando de un poco de todas estas cosas, a mí me interesa el momento libertad de expresión, Pablo Hasél. What's Going On? Pues que a este chiquillo hace una canción que se llama no sé qué, Bobón, en vez de Borbón, y bueno, aparte pues pone unos tweets pues así un poco polémicos, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han decidido meterle en la cárcel 2 años y pagar una multa de 30.000. Lo que no es, o sea, no es escaso ese dinero, ¿eh? Yo no lo tengo ahora mismo en la cuenta bancaria. No sé qué os parece este asunto. Libertad de expresión, está bien que hagan esta medida de contención. No sé si recordáis, os suena la ley Mordaza que aprobó el Partido Popular, pues un poco pues, para medir todos estos picos de tensión social. Es un asunto peliagudo cuanto menos, eso desde luego. Sí. Desde luego. Y creo que hay que estudiar todos los casos. Obviamente libertad de expresión sí, siempre, pero con unos límites. Porque al final lo que yo digo no tiene que dañar a otra persona. Obviamente lo que este cantante dijo, bueno, en un vídeo que vi de un juicio, que él estaba denunciando unos hechos objetivos y que el rey emérito Juan Carlos ha robado a los españoles, es un hecho conocido aquí, en China, y lo sabe en la familia real, que por eso no lo han incluido este año en los presupuestos. Pero enaltecer el terrorismo, por ejemplo, que es de lo que se le acusa, obviamente creo que ya pasa de castaño oscuro, porque hay personas a las que eso les puede hacer mucho daño.
a las víctimas de ETA, sin ir más lejos. No está bonito, no está bonito. Sí. ¿Os parece desproporcionada la medida? 2 años de cárcel y 30.000 de multa. No sé si desproporcionada, es que yo creo que hay, como ha empezado a decir Leire, hay como 2 cosas distintas. Claro. Una cosa es el enaltecimiento del terrorismo y otra cosa es, digamos, las injurias a la corona, ¿no? Que yo creo que el enaltecimiento del terrorismo, obviamente, tiene que ser penado y todo, y es un límite que hay que poner a la libertad de expresión, es decir, igual que Twitter censura a Trump por instigar al terrorismo casi con el asalto al Capitolio, pues esto por el otro lado también, ¿no? Pero luego yo creo que el tema de las injurias a la corona es otro tema distinto, es decir, yo creo que igual que se puede criticar en gran extensión a cualquier figura política, ¿por qué al presidente, al líder de la oposición, a quien toque de cualquier bueno, de casi cualquier país, por qué los reyes son tan intocables, ¿no? Y lo que ha dicho Leire de la huida del rey emérito, es decir, ¿por qué él tiene que tener un escape para los posibles delitos que haya podido cometer? Bueno, no porque no se le puede juzgar, pero para los posibles delitos que haya podido cometer, pero yo no puedo criticar a partir de cierto punto a la corona porque corro el riesgo de entrar en la cárcel o de pagar una multa, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar el tema desde esos 2 puntos. ¿Y qué te parece a ti? Porque lo has explicado de maravilloso, la verdad. Pero yo quiero lo que me está siendo una mojada, Héctor. Pues a ver, yo creo que el enaltecimiento del terrorismo hay que condenarlo y punto. Condenarlo, y si ¿vale? ha estado probado y la policía habrá hecho su trabajo estupendamente, pues que sea la condena que sea. Yo tampoco me sé el Código Penal. Y por otra parte, pues yo creo, sinceramente, a nivel personal, que el delito de las injurias a la corona debería estar o muy especificado o quitarse directamente, porque tal y como está, es a la mínima caes en el error, entre comillas, y lo que ha dicho Leire te coarta la libertad de expresión. Porque en el momento en el que pasas cierta línea, estás entrando en el enaltecimiento del terrorismo o estás entrando en otros delitos. Entonces no es necesario tener uno específico, ¿me explico? Entiendo. Tito, Rafa, ¿tú has injuriado a la corona alguna vez? Sí. No, pero lo he hecho y me han increpado por ello. O sea, yo actúo, también hago stand-up y monólogos y demás. Y hay una parte en la que yo hablo, no injurio a la corona, hago una referencia a cómo el rey, bueno, es que igual no hay que desarrollarlo, pero igualo a todo el mundo y digo que todas las personas con... No sabía que iba a hablar de esto en la pública. De que todas las personas con pene en algún momento han intentado autofelarse. Hago como... es un bloque donde hablo de eso. Y en mi monólogo, pues todas las personas con pene lo han intentado. Continúa. Y en mi monólogo me meto un poco con todo, pero solo me han increpado a lo largo de mi vida por meterme con el rey. Y yo no creo que... O sea, por supuesto podríamos plantearnos si Pablo Hasél debería sufrir la condena o lo que sea. Pero es que yo no creo que sea... no creo que sea una gran condena, sino que creo que está desequilibrada, porque creo que al final este tipo de condenas solo caen a un sector de la opinión y a un tipo de opiniones que aún son minoritarias. Y no lo digo por el enaltecimiento del terrorismo, lo digo en general. Porque yo, por ejemplo, cuando yo empecé a actuar, yo no era imbécil, yo era idiota y heterosexual. Entonces, claro... Yo hacía chistes voy a decirlo finamente, de comer penes desde una posición completamente estúpida y que yo ahora mismo no me atrevería a hacer esos chistes. Y luego me fui deformando, me di cuenta de que era bisexual y literalmente ahora hablo del mismo tema. Deconstruyendo, quieres decir, no deformando. Deformado. ¿Qué he dicho deformando? Estaba pensando en... Ha mutado. No voy a decir lo que estaba pensando. Estaba deconstruyéndome. Eres un escándalo, Tito, Rafa, ¿eh? Ahora, ¿qué? ¿No te he escuchado bien? Dime. No, que eres el terror de Málaga, tío. Pues vivía en Fuenlabrada hasta hace 2 meses, también te diré. El tema es que a mí ahora es cuando me han dicho que eso es cuando hablo de sexo oral desde una visión LGBT. Cuando lo hacía desde la visión
mayoritaria, no me decían nada. Y creo que eso implica mucho, eso indica muchas cosas, porque al final lo que estamos hablando es de que hay unas opiniones que sí que son mucho más, todas, por suerte, o en cierto modo, se pueden criticar y se pueden comentar, pero solo hay algunas que se penalizan legalmente. Javi, ¿tú qué opinas de los delitos de odio? Hombre, yo creo que los delitos de odio son algo bastante grave. O sea, también hay que saber dónde poner el límite, que ahí está el problema. ¿Dónde está la fina línea que separa lo que es una crítica de algo que realmente es un ataque personal, ¿no? Últimamente estamos viendo mucho, por ejemplo, en las redes sociales que, yo qué sé, a los influencers, por ejemplo, se les ataca mucho, pero claro, no es lo mismo decir antes molabas, ahora no, bueno, evidentemente eso no es un delito de odio, que decirle cosas del tipo te voy a matar, voy a buscar a tu familia y evidentemente eso al fin y al cabo es una amenaza. El problema es dónde está la línea entre lo que es expresión de libertad de expresión y delito de odio. ¿Y dónde está tu línea, Javi? Hombre, mi línea yo creo que está en el sentido común, porque... Bravo, es que esto esto es lo que estaba yo buscando desde hace media hora, ¿sabes? Mi línea está en el sentido común, porque del mismo modo que veo a una persona por la calle y no se me ocurriría decirle te voy a matar y voy a ir a tu casa, pues tampoco lo hago por una red social a un influencer. Si llega un momento en el que yo quiero expresar una opinión política sobre algo con lo que no esté de acuerdo, no voy a decir que algo que sea completamente irrespetuoso y con una persona voy a decir no estoy de acuerdo con esto por este motivo y este motivo. O sea, sí que puedes expresarlo de una manera que sea un poco más incendiaria e incluso polémica, porque si no, no se te va a oír y no se te va a hacer caso. Pero siempre hay un límite que para mí es el sentido común, es decir, no digas algo que no te guste que te dijeran a ti o a las personas que tú valoras. Pues como dice el meme, te voy a matar, hijo de puta, puedes el jueves, yo los jueves no puedo, ¿sabes? Pues esto es así. Margot, ¿tú crees que tenemos ahora libertad de expresión completa? ¿No? ¿Hay autocensura? ¿Qué opinas de este asunto? Es que hablando de este tema en específico es curioso, porque yo entiendo que haya todos los conflictos de los que ya habéis hablado todos, pero me parece preocupante que este sea el 15º artista que vaya a entrar en prisión en este país. O sea, que tenemos más artistas en prisión por haber expresado las barbaridades que quiera expresar este chico, porque ahí yo ya no me meto. Pero que sea un país que tiene más artistas encarcelados que algunos países totalitarios o semitotalitarios, etcétera, etcétera, me parece preocupante. O sea, creo que es algo en lo que hay que hacer énfasis, porque ¿hasta dónde está la libertad de expresión si tenemos esto en cuenta? ¿Crees que eso es a lo mejor un revulsivo para, o sea, como una especie de cabeza de turco para que todos los que van detrás pues cuiden un poco lo que dicen? Sí. ¿Estado, nos estás amenazando? Pregunto. O sea, esa es mi pregunta. Yo puedo decir que en la línea de lo que decía Margot, que también es muy triste que utilicemos la palabra exilio, porque es que hay artistas que están exiliados porque si no los meten a la cárcel. Y de que yo sepa, el exilio se debería haber quedado en la guerra civil con los republicanos y en la dictadura franquista, cuando se iban a Francia. Pero que ahora, siglo XXI, año 2021, haya artistas que se hayan tenido que exiliar, alejarse de sus familias, amigos, X, irse a otro país por lo que han dicho, eso también me parece preocupante y creo que es un problema que se debe solucionar más allá de las barbaridades que suelten. Es algo que no podemos permitir. O sea, exiliarse a estas alturas de la historia me parece prehistórico, sinceramente. Néstor, ¿qué te parece a ti la condena? Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Leire, porque es bastante anacrónico lo del exilio. O sea, a mí me parece que es que ya no tiene cabida eso, y sobre todo porque al final, o sea, yo no conocía al rapero hasta ayer, pero es verdad que literalmente yo, lo de la libertad de expresión, yo no sé dónde está justo el límite. O sea, al final sí que hay unas leyes que regulan a otras leyes, entonces al final siempre es como que hay trabas, ¿no? Y tiene que haberlas. Pero yo creo que sí que es una condena excesiva. O sea, tú puedes decir lo que quieras,
quieras, y luego que haya gente que esté de acuerdo o no con lo que ha dicho esa persona. Pero considero que ir a prisión por decir algo me parece excesivo. O sea, a lo mejor se le podría haber buscado algún tipo de, pues no sé, de multa o quedarse solamente con la multa o trabajos sociales, lo que sea. Pero yo creo que ir a prisión me parece pasar. O sea que al final la conclusión vuestra es que el límite está en el sentido común, como decía un poco Javi. Sí. ¿Operáis así? A ver si luego está lo que marca la ley y la Constitución, que es... ¡Viva la Constitución española! Que es en ocasiones bastante diferente a nuestro sentido común. Por ejemplo, el hecho de que las injurias a la corona estén tan penadas es por... Bueno, igual mi profesora de instituciones se está tirando los pelos por lo que voy a decir ahora, pero el estatuto jurídico de los miembros de la Casa Real, en este caso el rey, el hecho de que sean inviolables tiene como consecuencia que las injurias y calumnias que se dicen al rey o a la reina suponen una mayor pena, y ese es el problema. O sea, quizá la solución es hacer una reforma constitucional por la que esa inviolabilidad al menos se reduzca en parte, para que diga lo que diga, no puede ir a la cárcel. Y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones las acciones de España, porque en ese sentido coartan la libertad de expresión. Nos hemos pasado, ¿verdad? Nos hemos pasado. Bueno, libertad, esto es así. O sea, iba a decir una frase entera, pero es que es una frase como muy personal de referencia y me parecía una faltosada decirla. Pero vamos a otro tema, ¿vale? No sé si sabéis que ha habido una señora haciendo aeróbic mientras daban un golpe de Estado en Myanmar. Entonces, bueno, pues tenemos aquí el billete preparado y vamos a intentar sacar pues un poco lo que viene a ser siendo la metáfora de este asunto. Vamos. ¿Ves esto? ¡Esta sonrisa! ¡Sonríe! Que el fin del mundo nos pille con Patrick Jordan, socorro. O sea, bueno, ¿sabéis? Esto ha sido en Myanmar. ¿Sabéis dónde está Myanmar? Sí. ¿Está para la derecha o para la izquierda? Para nuestra derecha. Para nuestra derecha. Bien, entonces básicamente pues ahí hay una jamba presidiendo toda la movida y hay un golpe de Estado militar contra la democracia. Están atentando a la democracia. En fin, yo quería preguntaros, ¿creéis que a través de esto, un poco la metáfora es, ¿nos importa lo que pasa un poco más lejos de lo que está pasando ahora mismo en España? A mí el vídeo me parece casi un meme, porque es como un poco, los típicos memes que hay de yo, mi vida y detrás una explosión, ¿sabes? Y tú así sonriendo, pues es un poco eso, en plan, que pase lo que tenga que pasar y yo estoy aquí a mi bola, ¿no? Pero... Es el meme, o sea, sí, que entonces a nivel España, o sea, si esto pasa a nivel que te están dando un golpe de Estado a 2 metros, pues imagínate en España lo que nos importa el golpe de Estado en Myanmar. Ya llevamos tanto que yo creo que ya es como que estamos en el mismo mood de esta persona, o sea, no tanto, pero que estamos un poco, pues... Hemos alcanzado como ella, la inmunidad de grupo de la demencialidad, quieres decir. ¿Crees, Javi, que podemos hacer memes sobre cualquier cosa ya? Este es un tema complicado porque, claro, ahí estaría, creo, el límite del humor negro, porque hay personas que sí que creen que de cualquier cosa se puede hacer humor, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que se pueden sentir ofendidas. Pero claro, el abanico es tan amplio siempre de cualquier tema que siempre puede haber una persona que se sienta ofendida por todo. Entonces yo creo que lo que hay que intentar de mirar siempre es la repercusión que nuestro meme o nuestro chiste vaya a tener. Si lo hacemos entre colegas, pues es una repercusión que no va a ningún sitio. Entonces pues puedes contar un chiste de lo que quiera. Si no... Tito, Rafa, ¿tú qué opinas? ¿Podemos hacer memes de todo ya, de todo lo que está pasando ya? Pelillos a la mar, estamos hasta la cuja de estar en casa. ¿Cómo no vamos a hacer memes? ¿O verdaderamente ya este cinismo con el que tratamos la realidad, que es muy cruda y muy dura, es una mierda? Es que
y si nos lo traemos a España, es intentar imaginarse, como has dicho tú, Inés, a Patri Jordán, o incluso, aunque me pongas Patri Jordán y Anabel Pantoja juntas, delante del Congreso y entrando Santiago Abascal con un coche arremetiendo contra los leones. O sea, no me parece... Creo que si eso pasa, una maravilla, eso la verdad que da gusto verlo, pero a que no nos haría tanta... Bueno, sí, un poco de gracia es verdad que haría, pero luego lo pensamos y decimos, ostras, es que hay sitios donde hay golpes de Estado y eso está pasando y en cualquier momento puede no pasar tan lejos. Yo creo que lo que decía Javi del humor negro y los límites del humor negro, yo creo... y esto es una cosa que siempre pienso, que al final el humor negro es una valentía de quien sufre algo y se ríe de ello, no de quien está lejos y se ríe de X cosa. O sea, el humor negro es Dani Rovira el otro día haciendo chistes sobre su curación, sobre su tratamiento del cáncer, o birmanos haciendo chistes. Si los birmanos hacen memes de esto, a tope con ellos. Ahora, que desde aquí lo hagamos, es verdad que podemos, por supuesto, y es inevitable, y es verdad que es una manera de vivirlo y de conocer una situación que, mira, ahora hay gente que sabe que ha habido un golpe de Estado en Myanmar. No lo sé, es muy difícil, pero yo intentaría que nos riéramos a la vez que lo entendemos, o sea, que hubiera como una responsabilidad social de ja, ¿pero qué es esto? Claro, que es un pequeño detalle. Margot, ¿opinas igual? Sí, no, es que con respecto a lo que estaba diciendo... La cosa es que nos comunicamos así, o sea, yo creo que es nuestra, o sea, que en nuestra generación tenemos una facilidad para comunicarnos desde el humor ácido que nos ayuda a, por ejemplo, ¿estaríamos aquí hablando de esto si no fuera un meme este vídeo? Pues seguramente no, pero primero vemos el meme y luego ya caemos. O sea, creo que es una manera de cómo hacer que la información se mueva más actualmente. O sea, que queramos o no, es una realidad. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Es podemos decir, ser respetuosos con el problema, aunque realmente el conflicto birmano lo desconocemos. Esa es yo por lo menos, ¿eh? Claro, es decir, yo creo que, y sobre todo aquí en España, la cultura tuitera y la cultura de las redes sociales es muy dada a hacer memes con cualquier tema de actualidad muy fácilmente. Pero eso no imposibilita ni pone trabas a o aprender o informarse o que salga más información sobre ese tema. Es decir, es lo que ha dicho Rafa, igual sin esto la gente no sabe, bueno, que mucha gente seguirá sin saberlo, dónde está Birmania, ¿no? O con el tema del Capitolio en Estados Unidos, mucha gente, que también se hicieron muchísimos memes, mucha gente no sabría para qué sirve el Capitolio o por qué es un símbolo tan importante de la democracia en Estados Unidos. Entonces yo creo que son cosas distintas y también tampoco podemos ser tan serios con la vida, ¿no? Oye, ¿vosotros habéis aprendido algo de Birmania a raíz del meme? Teniendo en cuenta que he visto el vídeo antes de que empezara esto, la verdad que no mucho. ¿No? ¿No sabemos nada más de Birmania? Que está a la derecha. Que está a la derecha de España. Pues es algo ya. Bueno, grandes declaraciones, Leire, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una rondita final así de cierre, un poco con las impresiones del debate, con vuestros reclamos, con vuestras reivindicaciones o con lo que salga de la cuquina. Pues, empezamos, Néstor. Ahí, eres el mejor. No sé qué decir yo. Bueno, no sé qué decir. Pues, bueno, que nos deis oportunidades a los jóvenes, para empezar por esto, que tengas derecho a decir lo que te sale del papo, como tú dices. De la cuca. Y nada, que bueno, que seamos capaces de reírnos de la desgracia que nos ha tocado vivir, aunque sea. No sé. Es un buen mensaje. Margot. Yo o sea, quiero hacer énfasis en que la situación actual para los jóvenes no acompaña. No acompaña. Y bueno, sé que es una realidad y realmente, pues en parte estamos aquí por eso, para hablar de ello, pero que hay muchas cosas que pues de hecho todos los temas que hemos tocado nos llevan a cosas que puedan ser buenas noticias, pero cosas que puedan ser también malas noticias. Y que todo hay que contemplarlo dentro de un marco más complejo. Tito, Rafa, algún mensaje de esperanza, por favor. Nos has traído la luz desde Málaga. Pues es que ya hay mucha presión. Pero más que mensaje de esperanza, yo sí que tengo como una idea muy clara de dónde podríamos enfocar una de las cosas básicas para solucionar un poco gran parte de los problemas de los jóvenes. Y, a ver.
voy a decir una cosa súper grande, pero que en realidad sabe todo el mundo. Habría que regular, sí o sí, el tema súper importante de, por ejemplo, las prácticas y de los becarios. Becarios, becarias, becaries. Básicamente porque, por una cosa súper básica, porque a lo mejor yo, que es mi caso, yo no me puedo permitir estar 3 meses trabajando gratis en un sitio y otras personas sí. Y las personas que sí pueden trabajar gratis ya tienen una experiencia que yo no tengo. Entonces, si obligamos a que todo el mundo, por hacer prácticas, pueda cobrar algo, que es lo lógico, y ahí sí que empezamos a igualar y nos quitamos de encima esa cosa que hablan de la meritocracia. Y igual así, quitando la ilusión de la meritocracia y haciendo que todo el mundo tenga que cobrar por hacer prácticas, igual no hay un 40% de paro juvenil. Bueno, es un buen comienzo. Oye, Tito Rafa, yo estoy impresionada, te voy a seguir el podcast y todo. No, te ríes, pero es verdad. Javi, viva el copyright. Haz tu reclamo. Bueno, aquí viene mi reclamo. Hablando un poco del tema de la juventud, mucha gente nos ve como personas que solamente estamos en Netflix, en TikTok, que no hacemos nada más que mandar memes constantemente, pero en programas como estos se ve que desde bien jóvenes las personas, los jóvenes tenemos ideas, tenemos pensamiento crítico y podemos aportar nuestra visión y nuestro granito de arena a la sociedad. O sea, que somos merecedores de un buen trabajo, una buena situación y que podemos contribuir a nuestro país. Lo creo firmemente y tienes toda la razón del mundo. O sea, y además que como no se cuide y meme y acaricie un poco a la juventud, así nos va a lucir el pelo. Héctor. Sí, yo pienso un poco lo mismo. Que Héctor, has hablado fantástico antes, ¿eh? O sea, yo me he quedado tiesa con el momento de libertad de expresión de todo. Gracias. Que yo creo que es muy importante también, sobre todo, no infravalorarnos, ¿no? Porque sí es verdad que hoy nos estamos riendo del tema de Myanmar, pero al día siguiente, a través de TikTok, estamos consiguiendo que a un mitin de Trump no vaya nadie. Y eso lo estamos consiguiendo con las redes sociales que todos nuestros mayores odian tanto. Entonces yo creo que hay que valorarnos por lo que somos y no infravalorar y sobre todo no romantizar tanto la situación en la que estamos. Es decir, es que estoy dando muchísimas oportunidades dando estas prácticas a estos chicos jóvenes. No estás dando ninguna oportunidad porque no me estás pagando y así no hay forma de que me independice de mis padres, ¿no? Entonces es importante valorarnos y que cuando no se nos valore se le ponga un nombre bonito o unas características bonitas en inglés para pasar de largo, ¿no? Chapo, Leire, te lo están dejando muy difícil. Sí, es que han dicho cosas súper iba a épicas, decir, tía. digo, no te preocupes. La verdad que, bueno, un poco mal final, pero que sí, que en la línea de lo que decían el resto, creo que es muy importante que los jóvenes, que al final somos el futuro, tengamos voz y podamos expresarnos y que nos den voz. Bueno, gracias a vosotros y las redes sociales, que son nuestro foco, tenemos esa voz, podemos expresarnos y que al final solo se van a cambiar las cosas si nos quejamos, si lo dejamos estar, todo va a seguir igual porque nadie va a tener en cuenta nuestra opinión. Así que, no sé, es una forma de poner en común lo que pensamos y al final si esto llega a algún sitio y se difunde, pues obviamente las cosas podrán cambiar. Mientras tanto... Pues bueno, mientras tanto, lo único que os podemos decir es que, bueno, esperemos que os lo hayáis pasado bien, que hayáis podido participar, así hacer un poquito de eco de vuestra voz, que lo compartáis. Y yo, así como cierre, y ya se corta el programa, es si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Súper épico.